buena diminata de la calle Victoria en Bucarest, el lugar más turístico de todo Rumania. Y estando en esta bella ciudad, no podía dejar de mostrarles imágenes de la elegancia de Bucarest. Si te gusta mi contenido, dame tu apoyo y suscríbete gratis. De las cosas que me hace acordar a mi país es esta ciudad de Bucarest. Tiene un obelisco que es algo bastante similar a como nosotros tenemos en Argentina, el obelisco. Llegamos a la avenida 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo en Buenos Aires, pero no, nosotros no nos movimos de Rumanía, así que es algo parecido a Argentina, pero en Rumanía. Este lugar sí me hace acordar a mi país. El obelisco, no sé si tiene algún tipo de significado particular, este monumento. Y hoy vamos a hablar desde Bucarest, desde nuestras infancias, que fueron tan diferentes. La mía fue mejor. Creo que la mía fue mejor. A ver, ¿cómo fue? Bueno, y siempre me pasa que cuando estoy con mi esposo charlando en diferentes temas, le muestro fotos de cuando yo era chiquita o momentos particulares que marcaron mi infancia y él me cuenta los suyos. Y hoy que estamos paseando por Bucarest dijimos, ¿por qué no contárselos esto a nuestros seguidores? Una de las cosas que más me llamó la atención en las infancias diferentes que hemos tenido, tenemos la misma edad, quiero aclarar, vos, él un año más grande que yo. No. Son 9 meses. 9 meses más grande que yo. Y es que yo tengo de mi infancia fotos a color, así es, y mi esposo no. Yo nací en comunismo. Hasta creo que la primera foto color la tuve tipo 98, 99. O sea, cuando tenía 10 o 11 años. Nada. Es verdad, y una de las cosas fue esto muy gracioso, ¿no? Porque todas mis fotos cuando era chiquitita son de color. Y mi esposo me dijo un día, ¿querés que te ponga tus fotos de color? De cuando vos eras chiquitita, y yo le dije, ¿qué? Si las mías ya son de color, ¿qué? ¿Las tuyas no son de color? Sí, había una aplicación que yo encontré, una aplicación que modificaba las fotos. De blanco a negro le ponía claro, color. pero tus fotos fueran blanco y negro, ¿verdad? ¿De chiquito? Sí. ¿Hasta qué edad? A pubertad, no sé. No, pero de verdad, ¿hasta el año que 2000? No, 98, 99, hasta creo 98. que primeras fotos. Claro, y las mías no, las mías eran de color completamente desde el inicio. Y claro, y ahí dijimos, ¿cómo es crecer en diferentes países con diferentes situaciones? Pero era el mismo año, el mismísimo año, cosas diferentes. Sí. Nosotros no tuvimos muchas cosas en comunismo. Esta con la foto sería una de tantas cosas que nos faltaba. Y no es más el comunismo, sino que los años 90 fueron tal vez peores que los comunismo mismo. Claro, porque, después decís vos. Sí, porque había una pobreza más grande. Claro, sí. Y muchas estafas fueron en todo el país, muchas estafas. Fue una época de mala en Rumania, sí. Los rumanos se entienden. Y esta con de la foto, era la última cosa, nos faltaban cosas más importantes que la foto color. Me acuerdo que incluso mis tíos se casaron en el año 90, 94, 6, sí. O sea, 96, 5, no sé. Fotos al blanco y negro en su boda. O sea, deja una foto en tu casa, no. Foto de boda, 95, blanco y negro. Qué loco. Bueno, toda esa aplicación que encontraste vos para la foto de tus tíos de boda le sirvió seguro. Pero para. Esta con fotógrafo alquilado, o sea, el fotógrafo mismo no tenía, en 95, no tenía cámara color. Claro, entiendo. Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros creo que las únicas fotos blanco y negro eran de mis abuelos, ni siquiera... Esta que es modification, ¿no?
Claro, las fotos blanco y negro de mis abuelos sí las modificó él con la aplicación que él encontró, pero para modificar las fotos de su infancia. Una cosa loquísima. Mirá qué lindo este lugar donde estamos, los voy a mostrar. Interrumpo este video para contarles que me llama muchísimo la atención de Bucarest la arquitectura y el contraste de arquitectura, como por ejemplo este que está acá, aquí atrás mío. Este contraste de arquitectura que tiene lo nuevo con lo viejo me gusta mucho y creo que es algo súper característico de la ciudad. Otra cosa bastante comparativa fue los juguetes que utilizábamos para jugar en Argentina y en Rumanía. Y yo me acuerdo que en mi país, y le conté a él varias veces, la Barbie era súper cara y mi mamá, creo que una sola vez en la vida me compré una Barbie, me compraba otros juguetes que eran imitación para que yo me entretenga. ¿Qué pasaba con los juguetes en Rumanía? Pues en Rumania, en el año 90, es algo que nunca te conté, cuando nosotros salimos del comunismo, a toda la Europa, la revolución y la época del comunismo dio mucha pena, ¿entiendes? Entonces, en el año 90, sí, había un apoyo social de Unión Europea para Rumania que se llamaba, nosotros le decíamos ajutoare. Ajutoare era apoyo. ¿Un apoyo social era? No, escucha. Entonces, ellos mandaban cosas en Rumania gratis, o sea, ropas usadas o nuevas. Interesante. Pero también juguetes, ¿sí? Entonces claro, yo tuve, porque mi mamá es educadora. Ajá, es como maestra educadora, algo así. Sí, de jardín. Escuelas, de jardín, sí. De jardín o de escuela. Ah, de jardín. Entonces yo tenía muchos juguetes en casa porque había este apoyo de sí, no por ella, todos teníamos, creo que todos teníamos, en el año 90, antes no, sí. Antes no. Sí. Creo que todos teníamos este juguete, un montón de juguete que lo donaban los europeos. ¡Qué bien! O sea que vos tenías juguetes y yo no. Sí, tenía un montón de Lego, tenía un montón de cosas. Ay, los Lego, qué lindo. Que eran caros. O sea, en Argentina eso existía, pero era carísimo. O sea, las jugueterías siempre se caracterizaron por tener juguetes caros. Entonces los juguetes que yo usaba eran donados de otra persona, de prima, vecina, o imitaciones, como te digo. Yo la Barbie marca Barbie, la tuve recién cuando tenía como 11 años. Ya era repasadita para Barbie, pero... Varias de las esquinas de la calle Victoria en Bucarest me hacen acordar a la ciudad de Buenos Aires, particularmente estos cafés. Otra cosa es dónde cada uno pasó las diferentes infancias, ¿no? Obviamente Rumanía tenía en ese entonces zonas mucho más rurales de los que son hoy y Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, era un lugar mucho más poblado. Entonces yo generalmente no iba a lugares rurales a pasar mi infancia y cuando veía una vaca me volvía loca, cuando veía una gallina me volvía loca. ¿Tenías la Córdoba? Sí, pero no iba seguido. Entonces tenía familiares en una provincia argentina que se llama Córdoba, pero no es que iba constantemente allí. Pero en cambio, mi esposo tuvo una infancia rural, ¿no es así? Una infancia rural. Y es que mis padres me dejaron eso siempre sería, me dejaban todo el verano en la casa de abuelo en Starkiosh. Entonces... Pero Starkiosh es re lindo, a mí me encanta para pasar la infancia ahí. Sí, bueno, pero yo quería estar con mis padres, pero me dejaban hasta 3 meses y chao. Este video lo puede ver tu papá. A mí nunca me gustaba, o sea, siempre lloraba cuando me dejaban llorando, me engañaban, me decían anda hasta la tienda y ellos se corrían con el auto, o sea, a mí nunca me gustó Starkiosh.
hasta el día de hoy, incluso a mi hermano se lo preguntas y él dice que a mí me gustaba allá, nunca, odiaba estar allá. Poner Pero- una semana, pero dejar 2 meses, 3 meses unidos. Lo bueno de esto es que la Era que infancia... viendo, Pash. Dime. Que la infancia tuya fue bastante con vacas, con rural, todo eso. Y eso Sí. yo no la tuve en diferencia. Sí. Ese tipo de infancia yo no la tuve. Yo veía un chancho, una cosa rural y a mí me encantaba. Y la verdad, él sabía, ¿cómo sabías? Cuando una vez fuimos a la parte rural, sabía cómo poner la comida a la vaca, cómo agarrar la gallina, esas cosas que yo no tenía ni idea. Así que esa es otra diferencia de nuestras infancias. Mientras seguimos paseando por Bucarest, este es el pasaje Vila Cross, ahí dice cómo se llama, Vila Cross, que es un pasaje bastante angostito, pero que tiene un montón de oferta gastronómica y súper bonita los restaurantes, y de noche prenden unas luces que queda muy bonito. Este es uno de mis sitios favoritos de Bucarest, sí. Y me encanta esta máquina del pasado en donde ahora no tiene funcionalidad, pero vos antes podías comprar tu tarjeta de teléfono acá, te dice los precios, 4 o 5 euros, de Orange, de otra marca T y de Vodafone. Y quedaron como una reliquia, pero que está muy bueno. Sí, lo grabo igual. No mangi fatto un seri. Bucarest tiene alegría extrema en las calles, así que ahora estamos a la salida del pasaje Vila Cross, así que ahora nos vamos directamente hacia el centro histórico. Ya se puede escuchar cómo hay artistas callejeros, música en la calle, gente que canta y toca instrumentos en vivo para animar las calles de Bucarest, y esto es una de las cosas que más me gusta de este lugar, que tiene cultura, ¿no? Está bueno. That moonlight if I can help falling in love with you. Y acá hay unas ruinas que, bueno, evidentemente es algo bastante importante, pero le pusieron un vidrio, así la gente lo puede ver, ¿no? Una especie de cosas subterráneas. A propósito de esto, de este lugar subterráneo, dicen que en Bucarest hay un montón de caminos subterráneos secretos que han quedado desde la época comunista, e incluso Casa Poporolo, que es la casa del pueblo, el parlamento rumano, ese famoso edificio blanco gigante de mármol pesado, dice que está conectado con lugares pasadizos y secretos a diferentes puntos de la ciudad de aquí, de Bucarest. Así que ahora que vemos este lugar secreto bajo la tierra, ¿por qué no? Este mito seguramente podría ser verdad. ¿Vos qué opinás? Una de las cosas interesantes es que, claro, yo le conté a mi esposo que yo tenía todos los años, desde mi escolaridad, una maestra diferente. Pero mi esposo me contó que no era así aquí en Rumanía. ¿Dónde estás? Pará.
Una maestra diferente a cada materia, ¿te referís? No, en cada año, primer grado, segundo año, tercer grado, vos O tenés... sea, cada una estaba especializada por primer grado. A la otra estaba especializada por segundo grado. Allá. Sí. O sea, yo tenía la maestra de primer grado, era la de segundo grado otra, la de tercer grado otra. Cada vez que los chicos cumplían un año, las maestras eran diferentes, se iban cambiando. Y mi esposo me dijo, ¿cómo que es así? Aquí en Rumanía no es así. Entonces, ¿cómo fue tu infancia en este sentido de escolaridad? Nosotros teníamos solo una, tipo de primer grado al cuarto, incluso, o sea, de 7 a 11 años, era una sola. Una sola Igual, maestra. ¿para qué hay que especializarse una en primer grado y una en segundo grado? Igual son cosas simples, No, bueno, pero, o sea, para los niños, ¿no? Claro. No es que tienen que enseñarte algo muy difícil. No, pero creo que la forma que Rumanía hace es un poco mejor, porque el niño está 4 años constantemente con una maestra, que Sí, la maestra es la como segunda la madre. segunda mamá, sí. Exacto. Como en un jardín también. Exacto, lo conoce, si tiene un problema habla con la madre, y nosotros todos los años teníamos maestras diferentes y nos teníamos que ir adecuando a la maestra. Y... Esa sí es más, que por tal vez una era más exigente, una más amorosa, una más claro. así, y tú en tu cabeza, ¿qué es esto? Era un constante cambio, que bueno, si lo ves desde el otro punto de vista quizás está bien, porque decís, el niño se tiene que adaptar constantemente a diferentes escenarios. De esto sí, porque cuando nosotros empezamos el quinto grado, y de golpe teníamos maestras para matemáticas. Lo que yo tuve de antes. Rumano. Sí. No, pero no tuviste así, vos tuviste una por todo el grado. Una por todo, sí. Bueno, a partir del quinto grado teníamos una de matemáticas, una de romano, una de no sé qué. Aquí sí para muchos fue un shock. Claro. Porque esas eran mucho más exigentes, más duras. exigentes, más duras, menos amorosas, claro. Estaba no sé, acostumbrado con niños más grandes, alumnos más grandes, y nosotros me refiero en el quinto, justo cuando pasamos era difícil. Me acuerdo que fue un cambio bastante grande. Sí, pero bueno, más allá de esta diferencia, yo creo que el sistema de Rumanía ahora lo sigue conservando, porque mis sobrinos van al colegio, tienen este mismo sistema, y está mejor, para mí está mejor el sistema de Rumanía, que el niño esté 4 años con la misma maestra, adaptándose constantemente. Los primeros años de escolaridad son los más difíciles, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto básicamente puede tener el lado positivo y el lado negativo, ¿no? El lado positivo, porque si la maestra es buenísima, los primeros 4 años el niño se va a acostumbrar, pero si la maestra no es tan buena y es media mala o mala maestra, ahí está complicado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es mejor en este sentido? ¿La infancia de Rumanía o de Argentina en el tema de escolaridad? ¿Es mejor una maestra por cada año o una maestra los primeros 4 años? Los voy a leer. Son famosos las cremas de Hero Vital Cosmetic. ¿Cuánto sale? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Chao. Chao. Menuda vestimenta, ¿eh? Miren este del medio. Este. Son raros. Y bueno, después de caminar tanto, nos sentamos un poquito a descansar. Acá seguimos en Bucarest. Y otra de las cosas importantes que me gustaría mencionarles
es la diferencia respecto de nuestra infancia en los juegos. ¿Vos a qué juego jugabas, esposo? Todos. Pero Todos. si lo digo, no vas a entenderlo cómo se llama, no sé. Pero creo que lo que jugamos nosotros no es diferente de los... No, los Porque, juegos son los mismos, ¿no? Nosotros jugábamos a la rayuela, que es eso que está en el piso, y bueno, y este se llama saltabas. Shotron. 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 O Sí. sea, es otra cosa, pero es la misma cosa, pero se llama diferente. Claro, eso jugábamos, lo mismo, al elástico, a la soga. ¿Ustedes saltaban la soga? Yo no, yo era hombre, ¿Vos eras ¿no? hombre? Varón, ¿No? varón, no. Bueno, ese era un juego de Más nena, para está bien, chiquitas. era un juego de nena. Y los juegos eran básicamente los mismos, no hay diferencia entre uno y el otro. Lo que sí, bueno, es diferencia más que nada que él tuvo mucho más campo y yo como nací más en la ciudad no tuve tanta diferencia de campo. Y después otra cosa bastante importante es los valores, ¿no? Que obviamente el respeto hacia los mayores, eso se enseña en los dos lugares, pero me refiero a que cuando mi esposo me contaba de cómo eran antes las maestras y el trato que él tenía con las maestras, era una historia similar a la que me contaba mi abuelo, que los maestros tenían como mucho poder en el sentido de la educación del niño y mucho respeto se le tenía a los maestros. Y en mi generación sí Nos le tenían, golpeaban un montón, ¿no? les golpeaban, claro. Un montón, Sí, cada día. eso me contaba mi abuelo. Mi abuelo me ha contado que los maestros de la generación de mi abuelo en Argentina le golpeaban los dedos cuando se mandaba alguna macana con No, boluda, con te algo. golpeaba con la palma, ¡pum! Te rompía la cabeza por nada. Y eso en mi generación no existía en Argentina. Y Ningún maestro se atrevió a esta levantarnos la pasó en mano. Rumania hasta años 2000 y pico, no que años 90, años 2000, hasta 2010, claro, qué sé yo. Claro, entonces Sí. yo a veces lo que veo es que en ciertas cosas Rumanía está un poquito más quedada atrás, por ejemplo en este punto que les digo, no en todo, por supuesto. Porque lo que él me contaba, que él vivió en su infancia, eso me lo contó mi abuelo a mí, y en mi infancia era impensado una idea de que un maestro te pegue. Sí te levantaban la voz, eso sí, obviamente, si te Esta mandaba otra algo cosa, pero te esta decía. paró en Rumania, te dije 2010, tal vez aunque después de 2010 paró cuando los niños empezaron a tener el teléfono con cámaras. Ah, Y perfecto. ojo, que ahora quieren poner una ley que dice que en principio de cada clase hay que dejar el teléfono en la cátedra, Sí, en la sí. mesa del maestro. Así que más que nada, bueno, estas fueron las diferencias también, es entre nuestros dos países, ¿no? Porque por supuesto ni hablar de diferencias de ahora, con los chicos, con la tecnología, eso es otra crianza, otra historia y otro capítulo que no nos vamos a meter. Así que bueno, contame vos qué te llamó más la atención de estos puntos que hemos tenido diferencias entre la diferencia de mi infancia en Argentina y la diferencia de mi esposo en Rumanía. Acá está sacando una foto a la bella esquina esa que ahora se las voy a mostrar. Así que yo me despido hasta el próximo video. Y desde Bucarest para los rumanos, me despido. Papá, la revedere.